Hola, ¿cómo están? Muchas gracias en primer lugar a la Municipalidad de Lo Barnechea por esta invitación a conversar, a reflexionar sobre las crisis institucionales en Chile. Si uno analiza lo que ocurrió el 18 de octubre, fue por un lado una crisis social, un movimiento de envergadura que rápidamente suscitó una polarización y después el inicio de un proceso constituyente que, si bien se vio interrumpido o modificado en su itinerario por la pandemia del coronavirus, en la práctica había significado un replanteamiento de lo que había sido el desarrollo de Chile en los últimos 30 o 40 años. Por eso mismo vale la pena mirar esto en su contexto presente, pero también en su perspectiva histórica. Y por eso en esta primera charla lo que vamos a tratar de mirar es principalmente lo que son las crisis institucionales chilenas a través del tiempo en los siglos XIX y XX y la génesis de las constituciones que ha habido en el país, las que han tenido más larga duración. Y nos parece que esa es una buena manera de aproximarnos a comprender de mejor manera el proceso que se comenzó a vivir a partir del 18 de octubre de 2019. Una primera idea que me parece que es bueno tener en la cabeza es que Chile se ha percibido a sí mismo y ha sido visto desde el extranjero como una excepción en el concierto latinoamericano. Así lo han llamado observadores internacionales y así también se lo ha planteado el propio país. En 1841, por ejemplo, el periódico El Araucano señalaba que Chile representaba la excepción honrosa de paz, estabilidad, de orden y libertad en medio de los conflictos, de las dificultades que vivían los países hispanoamericanos. Y 10 años más tarde, Juan Bautista Alberdi, en un brindis en Valparaíso, pedía por la excepción honrosa de América del Sur, que era precisamente Chile. De esta manera se generó al interior del país y desde una perspectiva internacional una visión sobre Chile en el sentido que sería un país excepcional en su desarrollo político institucional. Y eso estaría graficado por la sucesión presidencial, por la existencia de una sola constitución, por la existencia de partidos políticos plurales y de libertades cívicas. No sin problemas, ciertamente, sino que esto en términos comparativos, en términos históricos. Y esto es algo que se mantiene en los siglos XIX y XX. Y por eso, por ejemplo, Salvador Allende en su discurso famoso en las Naciones Unidas en 1972 iba sobre la misma idea cuando decía: vengo de Chile, un país pequeño pero donde cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Y terminaba diciendo que era un país en que desde 1833 solo una vez se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Es decir, esta idea de excepcionalidad que muchos atribuyen al pensamiento conservador o al pensamiento de derecha, Salvador Allende, un presidente socialista y de izquierda, la reivindicaba ante las Naciones Unidas. Es decir, estaba presente en la corriente principal de tradición política chilena en los siglos XIX y XX. Y esto es lo que llevaba a José Manuel Balmaceda a hablar en 1890 de que Chile era una excepción en ambas Américas, en términos de que no experimentaba guerras civiles o cambios constitucionales relevantes en los últimos 30 años, mientras que Estados Unidos enfrentaba la guerra de secesión y todos los países sudamericanos tenían o cambios constitucionales o guerras civiles o golpes de Estado. Y es lo que llevaba al presidente Piñera a hablar de Chile como un oasis. Y así los distintos gobernantes, incluso el propio Salvador Allende, descartaba la posibilidad de que en Chile hubiera un golpe de Estado o una guerra civil tan tarde como en agosto de 1973, porque en Chile no ocurrían esas cosas. Y sin embargo, tanto Balmaceda tuvo la guerra civil del 91 como Salvador Allende el 11 de septiembre del 73, como Sebastián Piñera el 18 de octubre de 2019. Es decir, esto tiene dos patas. Chile tiene dos soportes. Por un lado, una cierta continuidad institucional más estable que otros países en América Latina, ciertamente,
pero también los estallidos, las rupturas y los quiebres. La forma en que podría expresarse es esta que vemos aquí en la imagen. Los rayos significarían los quiebres o las rupturas, en tanto la línea azul representaría la continuidad institucional. Si ustedes miran en 1829, Chile experimentó una guerra civil, como la tuvo en 1891, mientras en 1924, 25 y el 73 hubo golpes de Estado. Y el 2019 hubo un estallido social o la revolución de octubre de 2019, de manera que tenemos guerras civiles en el siglo XIX, golpes de Estado en el siglo XX y estallidos sociales, populares o revoluciones en el siglo XXI, de resultados todavía indefinidos. Pero entre medio, en las líneas azules, tenemos largos periodos de continuidad institucional, de manera que si vemos solo el siglo XIX, por ejemplo, después de 1829, y triunfando los conservadores en la batalla del Ircay y estableciendo el régimen conservador, portaliano o constitucional de 1833, se inicia una larga etapa de estabilidad política y de continuidad en la sucesión de los gobiernos. Prieto, Bulnes, Montt, Pérez fueron gobernantes que estuvieron 2 periodos cada uno en el poder. Y después Errázuriz, Pinto, Santamaría, Balmaceda estuvieron 5 años cada uno en el gobierno, pero todos gobernaron de acuerdo a la Constitución y las leyes, todos asumieron de acuerdo a la forma prescrita por la Constitución, en lo que ciertamente era una excepción en el concierto latinoamericano, y también se podría decir lo mismo a nivel internacional o mundial. Esa estabilidad se vino a romper recién en 1891, cuando una guerra civil muy cruenta, con muchos miles de muertos, terminó con el periodo de estabilidad. Y por primera vez en 60 años, un gobierno, el del presidente Balmaceda, fue depuesto por las armas en las sangrientas batallas de Concón y Placilla. Y eso dio inicio al periodo parlamentario, que el presidente Balmaceda resumió muy bien su génesis en el testamento político. El régimen parlamentario triunfaba en los campos de batalla, es decir, el acta de bautismo del parlamentarismo era nuevamente un hecho de sangre, un hecho de violencia, un hecho de fuerza, como era la guerra civil. Pero eso inicia de inmediato un nuevo periodo de estabilidad institucional, de continuidad y sucesión regular en los gobiernos de Jorge Montt, de Federico Errázuriz Echaurren, de Germán Riesco, de Pedro Montt, de Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y finalmente el presidente Arturo Alessandri Palma, quien se ve enfrentado a los golpes militares de 1924-25. Es decir, tenemos 7 gobernantes que asumen de acuerdo a la Constitución y las leyes y luego un nuevo quiebre institucional. Piensen ustedes que el mundo en ese periodo pasó por una guerra mundial, por la revolución bolchevique, por la llegada de Benito Mussolini al poder. Es decir, el mundo estaba viviendo momentos tormentosos, momentos de grandes convulsiones sociales y políticas. Bien, Chile tenía una estabilidad política, si bien con grandes problemas sociales entre medio. Y luego de la ruptura del 24-25 vino una nueva Carta Fundamental, la Constitución de 1925, que costó que se asentara hasta el año 32, entre medio de un gobierno de un militar, Carlos Ibáñez del Campo, un proceso de anarquía, 1931-1932, con varios gobiernos que duraban pocos días o pocos meses, y en 1932 recién se restaura el orden institucional durante el gobierno de Arturo Alessandri, es decir, el mismo Arturo Alessandri que clausuró el régimen parlamentario es a quien le corresponde inaugurar lo que algunos llaman la época clásica de la democracia chilena, sobre la que volveremos en algunos minutos, que es la que sobrevive hasta el 11 de septiembre de 1973 y que explicaremos en su momento. Después del 73 también hay un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1980. Esta Constitución rige, modificada hasta hoy, si bien el año 2005 el presidente Ricardo Lagos la firma nuevamente y le da el título de Constitución de 2005, pero nuevamente tiene la misma acta de bautismo que las constituciones del 33 y del 25, es decir,
una previa intervención militar. Y lo que empieza a vivir Chile a partir del 2019, una vez más a través de hechos de fuerza, de protesta ciudadana e incluso de violencia civil, es el deseo de una parte de la población, que será sujeta a plebiscito, de tener un nuevo texto constitucional, y ese es un proceso que hoy día se encuentra absolutamente abierto y por definir. De manera tal que tenemos una historia de Chile que tiene estas dos grandes trazos. Por un lado, una continuidad institucional que rige durante mucho tiempo, y por otro lado, grandes convulsiones, procesos de ruptura, que si bien son esporádicos, son muy intensos, como la Guerra Civil del 91, los golpes militares del 24-75 y el 11 de septiembre de 1973, al que debiéramos sumar ahora lo que fue el 18 de octubre y sus consecuencias en el 2019. Esa sería más o menos una síntesis de lo que ocurrió en Chile, estabilidad y ruptura en los siglos XIX y XX. ¿Por qué se produce la ruptura? ¿Por qué, si Chile era un país estable, de repente entra en un proceso de desintegración y crisis? ¿Por qué la continuidad institucional de pronto se ve quebrada por una guerra civil o un golpe de Estado? Esto siempre hay muchas explicaciones. Sin embargo, si tuviéramos que hacer un esfuerzo de síntesis y de historia comparada entre los distintos procesos, hay ciertas nociones, ideas que se repiten. La primera, me parece a mí, es la división o la polarización. La democracia, el régimen republicano, evidentemente tiene momentos de polarización y momentos de acuerdo, representa la pluralidad política, de manera que en la sociedad existen visiones distintas sobre problemas que a su vez son diversos, pero también exige un mínimo común denominador, exige la coherencia en los planteamientos dentro de la institucionalidad. Bien, cuando se rompe el mínimo común denominador, cuando el centro se vacía y se llenan los extremos, se produce lo que se llama la polarización política. Y la polarización política tiene una característica que es muy dañina para el régimen institucional. Los adversarios políticos ya no son vistos como adversarios políticos, son vistos como enemigos. Y esto implica que los adversarios ya no hay que derrotarlos en la urna, no hay que combatirlos en el foro parlamentario mediante las ideas, sino que derechamente hay que destruirlos, eventualmente aniquilarlos en los campos de batalla. Es decir, la lógica amigo-enemigo es muy distinta a la lógica partidario-adversario, que es la propia de la vía política, de la vía democrática. En primer lugar, eso es un elemento crucial. La división, la polarización política que hay en los momentos de grandes crisis, como son las guerras civiles y los golpes de Estado, es muy acusada en todos los procesos que hemos hablado. En segundo lugar, y lo hemos visto este último año a partir del 2019, son momentos de gran discordia constitucional. En algunos países se define la Constitución como aquello que nos une o aquello que no se discute, o sea, es el marco que fija las reglas del juego, fija las normas que organizan la vida política y definen los derechos y libertades de las personas. De manera que es la regla donde todos nos pensamos y nos sentimos identificados. Sin embargo, en los momentos de crisis institucional, en 1829, en 1891, en 1924 y en 1973, hay una profunda discordia en torno a la Constitución. Hay quienes quieren cambiar radicalmente el orden constitucional o quienes quieren reorganizar de nuevo la República, o hay quienes violan derechamente la Constitución y las leyes. Y esa discordia sobre la Constitución vigente o la necesidad de cambiarla por las buenas o por las malas, por la fuerza o por el acuerdo político, termina rompiendo la unidad social o la unidad nacional o la unidad política en un tema que es fundamental, como es el respeto al orden constitucional o al marco de convivencia civilizada, al marco de convivencia democrática. El tercer elemento es la irrupción de los militares como actores políticos determinantes. Si uno analiza cuál es el marco jurídico, la doctrina institucional de las Fuerzas Armadas,
se podría graficar en la siguiente frase: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y ningún cuerpo armado puede deliberar. Es decir, son obedientes y no son deliberantes. Obedecen a la Constitución y las leyes, al poder político, obedecen a sus superiores jerárquicos y no pueden deliberar en materias políticas, en política contingente, no se pueden involucrar, entre otras cosas porque tienen las armas y además porque la ciudadanía confía a los elegidos el ejercicio del poder político. Bien, en los momentos de crisis, ¿qué se ha visto en la guerra civil del 29? Se ve como los distintos sectores políticos llaman a los militares a defender sus posiciones. En 1890 el presidente Balmaceda convoca a los militares a cogobernar y se vuelven actores políticos relevantes durante 1890. El presidente Allende convoca también a los militares al gabinete y los vuelve actores políticos relevantes, de manera que se produce una politización del ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas que precede a la intervención definitiva de los militares. Las Fuerzas Armadas pasan a ser un actor político relevante y habitualmente se ha pasado en estos casos de la politización del ejército, por ejemplo, de la politización de las Fuerzas Armadas, a un segundo proceso que es casi coetáneo, que es la militarización de la política. Esto significa que los políticos, por ejemplo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, le piden a los militares que resuelvan el conflicto político, que se suben a su visión o a la otra visión, según quien demande el apoyo de los militares para inclinar la balanza. Ahora, eso cuando se suma a un argumento de inconstitucionalidad o a una polarización que no tiene resolución fáctica o un acuerdo jurídico, en la práctica termina por agotar el sistema y eso implica un quiebre constitucional, un quiebre político, un quiebre de la democracia que habitualmente ha pasado por la intervención de los uniformados en política. Y la forma expresa en la cual se manifiesta esa intervención de los militares es la guerra civil en el siglo XIX, la guerra civil de Pipiolo y Pelucones, que lideró el general Joaquín Prieto en 1829, la guerra civil entre balmaceístas y antibalmaceístas en 1891, los golpes de militares de 1924, que partió con el ruido de sable en septiembre de ese año, de enero del 25 y luego prosiguió hasta la Constitución de 1925, el 11 de septiembre de 1973. Es decir, las guerras civiles del 19, los golpes de Estado del 20. Tenemos que hay una polarización muy grave, una discordia constitucional muy profunda y una politización del ejército y militarización de la política que terminan con una intervención militar en forma de guerra civil o golpe de Estado que acaba con el régimen político democrático republicano existente en Chile. Si uno mira el origen no tenía por qué tener una consecuencia que sí tuvo el caso chileno, que es la creación constitucional. Es decir, en la guerra civil del 29, después proviene la Constitución de 1833. O sea, de la guerra civil podría haber habido un cambio de gobierno, pero no. Además de cambio de gobierno, hay una nueva Constitución. En la guerra civil del 91 pasa algo muy curioso. Hay un cambio de gobierno, pero se había aprobado en 1891 una Constitución, la Constitución de 1891. Lo que ocurre es que como Balmaceda perdió la guerra, al perder la guerra no se pudo aplicar la Constitución que él había hecho con un Congreso Constituyente, es decir, se usa la fórmula Congreso Constituyente y se crea una nueva Constitución que se aprobó, en julio ya estaba aprobada, pero al perder la guerra en Concón y Placilla en agosto del 91, finalmente no puede ser aplicada dicha Constitución. En 1925 se aplica la Constitución del 25, cuando los golpes militares del 24 tuvieron como uno de sus ejes la creación de una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución que acabara con el parlamentarismo en Chile. Y el año 73 es bien curioso porque la Junta Militar plantea que va a gobernar por el solo lapso que las circunstancias lo exijan y que va a restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada. Pero al poco tiempo decide crear una nueva institucionalidad
que se va a reflejar en la Constitución de 1980. Y si ustedes miran lo que fue el 18 de octubre, se plantea como un estallido social, un estallido de connotaciones que hay que resolver problemas sociales como la desigualdad y otro tipo de cosas. Pero a las 2 semanas ya se está hablando de la necesidad de crear una asamblea constituyente o de dictar una nueva constitución, que podría surgir el año 2021, depende cómo sigue el itinerario constitucional, o podría no surgir, depende de cuáles sean los resultados del plebiscito. Pero como ustedes ven, es un resultado posible de la crisis institucional, pero no un resultado necesario. Es decir, las constituciones sobrevinientes, 1833, 1891, que nos aplica, 1925, 1980 y eventualmente 2021 o 2022, son constituciones que no necesariamente iban a existir. Resultaron o resultarán, en el caso de la futura, por circunstancias sobrevinientes al estallido o a la crisis política que se produjo en un momento dado en forma de guerra civil, de golpe de Estado o de estallido social o revolución popular. De manera que la creación constitucional en Chile no ha tenido un origen social o popular pacífico, acordado entre los distintos sectores, sino que ha tenido un origen en el cual los vencedores tienen la posibilidad de dictar una constitución, entre otras cosas porque han podido ganar por la fuerza de las armas en la determinada guerra civil o golpe de Estado. Si ustedes miran un elemento que se repite, es la emergencia de figuras militares en los distintos conflictos. El general Joaquín Prieto, Jorge Montt, capitán de navío, después almirante, el coronel, después general Carlos Ibáñez del Campo, y el general Augusto Pinochet. Es decir, son figuras que eran todos no tan conocidos o prácticamente desconocidos en la historia nacional y que después emergen como figuras relevantes, decisivas en la historia de Chile. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son parte del movimiento militar que precede a los golpes o a la revolución o a la guerra civil, y luego son decisivos actores en la nueva creación constitucional o en el nuevo orden político que nace de ese sistema. En el caso del general Joaquín Prieto, gobierna 2 periodos, del 31 al 36 y de 1836 a 1841. Jorge Montt de 1891 a 1896. Carlos Ibáñez queda como ministro de Estado del presidente Alessandri, luego sigue como ministro bajo la vigencia de la Constitución del 25 y entre el 27 y el 31 gobernó Chile. Y además volvió a gobernar entre el 52 y el 58. Y el general Pinochet lo hizo entre 1973 y 1990, el 11 de marzo de 1990. De manera que los militares devienen en actores relevantes de la política chilena después de haber respetado habitualmente el principio llamado de obediencia y no de liberación militar. Si bien aquí hemos enfatizado los momentos de crisis, los momentos de ruptura, es necesario también tener claro que Chile tuvo estos largos periodos de continuidad institucional de los que hablábamos. Es decir, Chile no solo tuvo estas rupturas relevantes, sino que tuvo momentos de estabilidad, de continuidad institucional, de lo que John Lynch llamaba el test de no caudillismo, que es la sucesión regular de gobiernos civiles. Chile lo tuvo en el siglo XIX, nombramos a los presidentes desde Prieto a Balmaceda, lo tuvo en el cambio de siglo, nombramos los presidentes desde Jorge Montt a Arturo Alessandri en 1920-1924. Pero también lo tendría entre el año 32 y el 73, y lo tendría entre 1990 y 2019. Son momentos de estabilidad institucional por una parte, son momentos de cambios de gobiernos civiles que han sido elegidos en la forma prescrita por la Constitución, es decir, en una fórmula republicana o democrática de gobierno. Para la gente joven, las personas que tienen menos de 30 años, esto podría ser lo obvio, lo normal, lo natural. Y si bien es cierto que hacia eso tienden las sociedades,
en la historia la sucesión democrática de gobierno es la excepción y no es la regla. Y en la historia de Chile, si bien ha sido mayoritaria, también ha tenido largos periodos o momentos de turbulencia muy claros. Y para qué decir en la historia europea del siglo XIX y del siglo XX, cuando ha habido guerras mundiales, largas dictaduras en distintos países de Europa, no estoy hablando de América Latina, que también los tuvo, o de África. Europa tuvo durante largos años del siglo XX dictadura. Y no solo la Europa central o Europa del Este, que a veces se mira con cierto desdén, sino que también la Europa occidental, España, Italia, Portugal, Alemania, fueron intervenidos por sendas dictaduras durante muchos años en el siglo XX. Y la última ola de democratización en Europa se inició en los años 70, cuando Grecia, Portugal y España pasaron a ser sociedades democráticas. Y desde ahí es verdad que ha habido estabilidad, y por eso la gente más joven tiende a pensar que la democracia es el sistema más natural, obvio y permanente de gobierno. Siendo así en la actualidad, no ha sido así históricamente. De manera que tener estos periodos de estabilidad que ha tenido Chile en los siglos XIX y XX tiene una potencia que es bastante interesante. O sea, la consolidación democrática e institucional del país es relativamente excepcional a nivel mundial. Y el quiebre se empieza a producir el año 2019, pero sin alterar la democracia. Es decir, en Chile siguen funcionando las instituciones, la división de poderes, las libertades públicas, y además hay una resolución, si bien forzada por las circunstancias, de que el conflicto político constitucional sea decidido por la población a través de plebiscitos, lo cual también es una fórmula de dar cabida a la resolución democrática del conflicto político. Vamos al siglo XX, que era el que nos faltaba en términos de estabilidad institucional. Los gobernantes del siglo XX, del corto siglo XX chileno, 1932-1973, que gobernaron de acuerdo a la Constitución y las leyes, que fueron elegidos de acuerdo a la Constitución del 25 y que tuvieron esta continuidad en la sucesión presidencial, fueron Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. ¿Qué tienen en común todos ellos? Entre el 32 y el 73, todos ellos fueron elegidos de acuerdo a la Constitución y las leyes. O sea, son presidentes legales, constitucionales de Chile. Se sucedieron uno a otro en la forma prescrita por la Constitución. Incluso se salvaron dos problemas que, siendo de la naturaleza, son problemáticos. Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos murieron durante el ejercicio de su cargo. Es decir, asumió un vicepresidente, llamó a elecciones y luego asumió un nuevo presidente. Ahora, eso puede ocurrir, no es el primer país que le pasa a Chile, pero es una complicación. Pero pensemos lo que significa eso. Pedro Aguirre Cerda, cuando gobernó y cuando murió, ¿quién gobernaba en Europa? Gobernaba Hitler en Alemania, gobernaba Stalin en la Unión Soviética, gobernaba Franco en España, gobernaba Mussolini en Italia. Y gran parte de los países europeos, Francia, Bélgica, los países de Europa oriental, Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y otros, estaban dominados o por los soviéticos o por los alemanes, por los comunistas o por los nacionalsocialistas. De manera que tener una democracia que funcionara en 1940 era una excentricidad, era un real mérito en el mundo. Y Chile era uno de los que tenía ese mérito. Ciertamente no es una democracia perfecta, una democracia bastante imperfecta, bastante limitada, una democracia histórica, se entiende en su momento, pero tiene algunas limitaciones que hoy día consideraríamos de base como no democráticas. Parto diciendo una cosa y luego paso al tema del crecimiento del cuerpo electoral. En el sistema electoral de la época, era elegido presidente de la República quien tuviera la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, esto es más de la mitad de los votos, o si no obtenía ninguno la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, gobernaba quien eligiera el Congreso Nacional, el Congreso Pleno, entre las dos primeras mayorías relativas.
Esa era la fórmula que establecía la Carta Fundamental. Alessandri, Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos obtuvieron mayoría absoluta. González Videla, Ibáñez, Alessandri y Allende no obtuvieron mayoría absoluta, obtuvieron mayorías relativas. 40%, 46%, 32%, 36%. De los últimos 5 presidentes, solo Frei Montalva obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Es decir, los últimos 5 presidentes, si bien eran constitucionales, tenían una cierta pérdida de legitimidad democrática en el sentido que no tenían la mayoría del apoyo popular, pero gobernaban de acuerdo a la forma establecida por la Constitución. Lo que pasa es que no existía la segunda vuelta, que es la que tenemos ahora. De manera tal que eso podría ser un problema del sistema existente. Pero todos llegaron de acuerdo a la Constitución y las leyes, es decir, no hay ahí una alteración del orden constitucional. Y en cuanto a la evolución del cuerpo electoral, esto es muy interesante, porque el año 32 votaron poco más de 300.000 personas en la elección de Arturo Alessandri. Y la línea roja indica el voto de las mujeres. Esto significa que en las 4 primeras elecciones del periodo no votaron las mujeres, no tenían derecho a voto en los procesos electorales. En la de Alessandri, en la de Pedro Aguirre Cerda, en la de Juan Antonio Ríos y en la de Gabriel González Videla. Pero precisamente bajo el gobierno de Gabriel González Videla, las mujeres adquieren derecho a voto y lo ejercen por primera vez, derecho a voto universal. Antes tenían derecho a voto en las elecciones locales, en las municipales. El año 52 lo ejercen por primera vez y fíjense cómo empieza a crecer el cuerpo electoral progresivamente hasta que en 1970 es prácticamente igual la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres que sufragan en los comicios. Y fíjense en la línea verde cómo aumenta el cuerpo electoral total del país, de 300.000 prácticamente a cerca de 3 millones en la elección de 1970. Es decir, se pasa a lo que Mario Góngora llama una democracia de masas, es decir, una democracia mucho más compleja, mucho más participativa que la que existía, porque adquiere derecho a voto en la mujer, los mayores de 18 años e incluso los analfabetos. Es decir, el cuerpo electoral crece y por ende la democracia adquiere mayor legitimidad con esa prevención de que no había la segunda vuelta electoral para que gobernara siempre un presidente con apoyo mayoritario de la población. Esto en términos prácticos significó una mayor legitimidad del régimen político y que la democracia fue resolviéndose con más democracia. Esto significó que la democracia era un sistema crecedor que se perfeccionaba durante el proceso. Y además, si volvemos a la imagen anterior, podemos ver que tenía una idea adicional. Liberal, radical, radical, radical. Los principales partidos en 1932, cuando comienza a gobernar Arturo Alessandri, son el liberal y el conservador. Y luego viene el radical. No existe el Partido Demócrata Cristiano, que se fundó ahí en 1935, la Falange. Y el Partido Socialista se fundó en el 33, o sea, no existía cuando comienza el gobierno de Alessandri. Y fíjense que Eduardo Frei, demócrata cristiano, le pasa el gobierno a Salvador Allende, socialista. Es decir, 2 partidos que no existían en 1932 son los que terminan pasándose el gobierno en 1970. ¿Qué significa esto? Que es un sistema que admite la entrada y competencia electoral en los distintos grupos políticos. Y por otro lado, los liberales y conservadores que apoyaron acá a Arturo Alessandri desaparecieron en 1966 por falta de votos. Es decir, el proyecto histórico liberal y conservador se elimina porque no tiene los votos necesarios y termina fusionándose en el Partido Nacional. Lo que quiero decir es que es un sistema que permitía la competencia política, que es lo propio de la democracia, de manera que la democracia tenía elementos para crecer: el cuerpo electoral, el voto femenino, la competencia política, nuevos partidos, pluralismo y también tenía algunas limitaciones. De esta manera tenemos un sistema político en los siglos XIX y XX que podríamos resumir en 2 grandes tendencias. Primero, una larga continuidad institucional relevante, importante, incluso en términos mundiales, no solo latinoamericanos,
de continuidad y estabilidad institucional que se mantiene después de la restauración democrática de 1990 hasta hoy, pero también con rupturas importantes, decisivas, graves, de carácter político y constitucional en 1829, 1891, 1924, 1925, 1973, lo cual implica que la democracia o el régimen político, el régimen republicano, siempre es un sistema que tiene dos características. Por un lado, es un sistema que consigue logros, es decir, consigue avances, logra obtener ampliación del cuerpo electoral, nuevos partidos, logros sociales y económicos, avances de distinta naturaleza, pero también tiene desafíos que son propios de cada tiempo. Y lo que plantea la crisis del 19 de octubre son dos cosas. Por un lado, que Chile ha tenido logros importantes en los últimos 30, 40 años en distintos niveles, que lo veremos en las últimas dos charlas, pero que también hay grietas en el sistema que no han sido resueltas y que debieran ser abordados no solo por el sistema político, que es una parte del conjunto de la sociedad chilena, sino también por los chilenos en su conjunto. Muchas gracias.